¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a tratar de hacer un análisis respecto de por qué esto que se produce en todos los países, en todos lados, en todos los lugares, esa tentación, ¿no?, que tiene el ser humano por apropiarse de aquello que no es de él. Es decir, y se da mucho en la parte política, por cierto, y veo que mucha gente, bueno, habla, dice, critica, pero en realidad nunca llegamos a una solución. Raras veces hemos visto un político preso, al menos en Argentina. Yo creo que en ninguna parte del mundo ha sucedido, sea de izquierda, de derecha, del centro, tenga la tendencia o la ideología que quiera tener o que haya tenido. Jamás la justicia ha encontrado, ¿sí?, que algún tipo de prueba. Y si las había, bueno, a veces los hombres somos pecadores, ¿no? Y bueno, en definitiva creo que no hemos encontrado una solución en 100 años por lo menos. Y creo que entonces es el momento de preguntarnos si realmente vale la pena de que, bueno, sigamos nosotros con esa discusión de no, de que fue el anterior, de que estos que están ahora son malos, de que son muy malos, son peores que los otros, por lo tanto vamos a tratar de que vuelvan los otros, que eran un poco menos peores. Y en definitiva uno llega a la conclusión de que probablemente, probablemente digo, ya no sea el problema un partido político, un determinado político, una persona, sino que es algo que, primero, está inserto dentro del sistema que tenemos, que necesita, ¿sí?, cierto grado de corrupción para funcionar, que en estos últimos tiempos se ha exacerbado, o quizás siempre existió y en definitiva fueron los medios de comunicación los que no lo exacerbaron tanto. La verdad que discutir sobre estos temas implica un cierto grado podríamos decir, un cierto grado de infantilismo, ¿no? Porque nunca llegamos a ningún lado, nunca llegamos a una solución. Entonces yo tiendo a preguntarme o a decir cuál sería, decir, busquemos una solución, pero adentro de esto creo que no hay una solución. Creo que ya hay una experiencia de aproximadamente 50, 70, 80 años en los cuales no hay una respuesta y donde hemos visto cómo los niveles de vida han ido cayendo. Esto ha sucedido en todas partes del mundo. Fíjense que antes trabajaba solamente el hombre, vivía en una familia tipo de 4 personas. Antes un jubilado podía vivir bien con su jubilación. Nada de esto sucede ahora. Entonces me quedo con que, es decir, bueno, lamentablemente los hombres somos corruptos por naturaleza, todos, hombres y mujeres, hombres digo como un conjunto en total, y digo que el sistema que tenemos actualmente no sirve. Entonces, bueno, hay que pensar en otra cosa, ¿no? Hay que pensar en qué podemos hacer para poder cambiar este mundo. Es decir, evidentemente no lo vamos a cambiar a partir de esto que tenemos, sino que hay que buscar algo nuevo, algo que nos quite a nosotros la posibilidad de tener que manejar dinero que no es nuestro. Pongámonos a pensar por un momento por qué, por qué no, el hombre podría quitarse esa posibilidad. Entonces, o que algo haga, ¿sí?, que el hombre no maneje más todo el dinero que recauda, por decirlo de alguna forma, es decir, los impuestos y todo eso, que no dependan de uno hombre, de un grupo, sino que dependan de todas las personas, es decir, de millones de personas. Y para esto, claro, no es nada fácil analizar, pensar, tener una perspectiva distinta de lo que podemos ver hacia el futuro. Yo creo que este sistema está terminado, que algo nuevo tiene que empezar y eso yo creo que es evidente que vamos a tener que, mmm, al menos, al menos creo que por lo que se va viendo, este sistema va a implosionar, más allá de que muchas personas no quieran, no les gusta esa idea. Quizás hay un cierto miedo, ¿no?, a la incertidumbre, es decir, aquellas cosas que van a venir y que no sabemos de qué se tratan. Quizás porque, bueno, no estamos preparados para
hacer o poder tener una perspectiva de futuro de lo que va a ser, de lo que serán los años venideros. Entonces creo que lo que necesitamos definitivamente es un cambio de sistema, porque no creo que tengamos la posibilidad, o no la hemos tenido ya durante 100 años o un poco más, de este sistema en el cual vivimos, en el cual vemos que los defectos son muy grandes, ¿no? Muy, muy grandes. Hay una generación de pobreza, hay personas que se vuelven extremadamente ricas. Yo no tengo nada en contra de las personas que se vuelven extremadamente ricas. El problema es que hay gente que se vuelve extremadamente pobre, hay gente que quizás dentro de ese cúmulo o dentro de ese sector, que es la mayoría de la población, o quizás también la clase media que se va volviendo un poco más pobre. Y veamos el caso de Argentina, donde hay una inflación del 70%, y vuelvo a repetir, no voy a nombrar ningún político, no me interesa, porque creo que justamente tenemos que apuntar hacia otra cosa, ¿no? Tenemos que mirar un poco más allá y pensar que quizás o posiblemente estos sean los últimos gobiernos que toman decisiones respecto del gobierno, del manejo, perdón, del dinero de los impuestos de las personas. Probablemente estemos llegando a eso, y probablemente también veamos cómo aquellos que se han llevado millones y millones de dólares, en el caso de Argentina, de muchos políticos, quizás no les sirva para nada, porque probablemente estemos llegando al final de una etapa, estamos por comenzar otra etapa, y probablemente ese dinero no les sirva absolutamente para nada en lo que viene. Muchos me dirán, pero bueno, qué misterio. Creo que esto no es un misterio. Creo que estamos en la era de las nuevas tecnologías. Creo que el mundo está yendo hacia un mundo totalmente descentralizado, donde todos esos papelitos de colores que juntaron esta gente, que se llevó esta gente, que se está llevando actualmente, que se llevaron otros más, no va a jugar ningún tipo de rol. Es decir, va a ser solo papel pintado. Van a tener que ingresar en las nuevas tecnologías, van a tener que empezar un nuevo camino, y creo que esa es la esperanza que da el pensar que va a haber algo distinto a lo que tenemos actualmente, es decir, una estructura organizativa a nivel social, económico, político, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados actualmente. Es decir, deberíamos ponernos un poquito a filosofar para, para darnos cuenta hacia dónde estamos yendo, ¿no? Creo que, bueno, ha llegado el momento en el cual este sistema, como todo, ¿no? Como todo sistema, todos sabemos que en algún momento fueron las monarquías, después vinieron las diferentes revoluciones, las revoluciones tecnológicas, que cambiaron, es decir, que han cambiado el curso de la historia, y que han cambiado también no solamente esta parte, sino han cambiado la economía. Pongámonos a pensar que antes de la Revolución Francesa, ¿sí?, teníamos una economía totalmente agraria, donde las personas vivían en los campos, porque se requería de la labranza, se requería de la agricultura, de la mano de obra. Posteriormente, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se produce un cambio totalmente de todos estos aspectos, y se pasa, es decir, en cuanto a la Revolución Francesa, las personas tienen, entre comillas, la posibilidad de lo que fueron los principios de esta revolución: libertad, igualdad, y no me acuerdo cuál es el otro. Y en cuanto a la revolución industrial, nace la máquina a vapor, empiezan a surgir los procesos de industrialización, y a partir de ello se produce una migración de las personas que anteriormente vivían en los campos hacia las ciudades, hacia lo que después fueron los grandes conglomerados de las ciudades. Y obviamente se cambió el proceso o la forma de sociedad que teníamos con anterioridad a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces vimos cómo teníamos una nueva estructura a nivel social, y sobre eso se armó toda una cuestión, ¿no?
Entonces vemos hoy que esta estructura todavía se mantiene, pero debemos tener en cuenta que el mundo y las tecnologías son las que provocan los cambios en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. Entonces, este es el análisis que les quiero dejar a ustedes. Es decir, ustedes me dirán, bueno, puede que sí, puede que no, puede que sea posible un cambio a partir de la tecnología. Y es evidente que la historia así lo demuestra, que han sido las tecnologías y no la política la que ha producido cambio, más allá de que digamos, la Revolución Francesa produjo un cambio, pero fue en realidad la Revolución Industrial la que movilizó al conjunto social para conformar nuevas sociedades. Entonces creo que estamos en la puerta de un cambio bastante importante y que hay gente que obviamente se va a resistir a ese cambio porque no todos están preparados para poder comprender que bueno, las sociedades cambian, la, cambian muchas veces no porque las sociedades quieran, sino porque una necesidad hace efectivo este proceso de cambio. ¿Me entienden? Esto es lo importante, es decir, un proceso tecnológico que produce que las sociedades se transformen. Y bueno, yo creo que estamos en ese proceso de cambio, que vamos hacia un proceso de descentralización, viendo que este actual sistema totalmente descentralizado está quebrado. Yo creo que ha concluido o está concluyendo con el descrédito, por ejemplo, que tienen los medios de comunicación, la falta de confianza. Es decir, muchas veces las personas ven algo en el televisor y automáticamente van a cotejar, ¿sí?, en un teléfono celular, van a ver qué sucede en Twitter, qué pasa en Twitch, qué dice YouTube, qué dicen las redes sociales, qué hay en un live stream, qué está sucediendo, por ejemplo, o si hay alguien que está transmitiendo en directo, porque para ver si realmente lo que dicen los medios de comunicación, que han perdido mucha audiencia, han perdido la confianza, ¿sí?, de las personas. Y estamos hablando de que personas menos de 40 años no ven el televisor, es decir, ni hablar de las personas de 20 años para abajo, es decir, las nuevas generaciones son personas que son seres humanos que no tienen contacto con un televisor, es decir, prácticamente no, es que no, han perdido, no tienen interés, porque es decir, están en otra cosa, es decir, es una computadora, un teléfono, y yo diría que muchas veces las computadoras también, las computadoras, las PC, están perdiendo su sentido de ser porque las personas se mueven a un nivel interactivo muy importante y la interactividad en el 90% de los casos está dado por el teléfono, donde hacen automáticamente o hacen casi todo, ¿no? Con el teléfono pueden pagar las cuentas, con el teléfono pueden hacer un video, pueden dar una opinión, pueden generar una interacción con aquellos que están dando la noticia, algo que anteriormente no se podía hacer. Era imposible poder, por ejemplo, dar una opinión mientras hablaban un periodista muy importante con una personalidad de la cultura, del arte, de la política. Era imposible enviar un tweet y que esta gente lo leyera, menos cuando son millones de personas las que pueden emitir una opinión. Es decir, que los formadores de opinión o los formadores de las perspectivas económicas, políticas y sociales, ya no es más la televisión, los medios tradicionales, ha quedado prácticamente en el olvido, ¿no? Quizás la radio tiene un poco más de interactividad, pero los jóvenes tampoco escuchan radio, escuchan podcast. Son cosas que han cambiado y que creo le van dando un nuevo cuerpo a lo que va a ser la nueva sociedad, la nueva economía. Y creo que esto lo debemos analizar para darnos cuenta hacia dónde va el mundo. Yo creo que estamos en una bisagra histórica en la cual este proceso se está produciendo, pero que muy pocas personas tienen la capacidad de verlo o de analizarlo. ¿Me entienden? Así que bueno, los dejo con esta reflexión sobre lo que creo que es lo que vendrá, lo nuevo, lo que deberíamos empezar a tener en cuenta y no
perder tanto el tiempo discutiendo si tal o cual fue malo o bueno, sino tratando de encontrar soluciones, pero soluciones no dentro de este sistema, sino dentro de lo que va a venir en los próximos, yo diría en los próximos años, dentro de muy poco tiempo, vamos a tener un cambio muy radical, las sociedades van a vivir, creo que vamos hacia un mundo mucho mejor. Así que bueno amigos, si les gustó esta reflexión del día de hoy, si... A ver, si les gustó, pueden darle like, pueden suscribirse al canal. Si los invitó a reflexionar por un momento y decir, puede ser, ¿por qué no? Veo que esto, para aquellos que tienen más de 40 años, yo creo que es prácticamente una obligación tener por lo menos el interés de, de tratar de encontrar una solución, porque ya son personas que han vivido diferentes tipos de crisis y pueden analizar y darse cuenta de que no es un problema de un político o de un partido político, sino que es un problema del sistema básicamente, y que en vez de estar pensando en la inflación o pensando si tal o cual político que fue acusado en 10.000 causas, pero que nunca recibió una pena, nos tiene que llenar el cerebro con esas cosas, es decir, o si nosotros debemos pensar en esa imagen que tenemos ahí, las Islas Maldivas, y estar disfrutando, ¿no?, de nuestro tiempo, de nuestra vida, que por cierto es demasiado corto. Así que bueno, con esta reflexión los invito a que le den un like al video, se suscriban al canal y nos veamos en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo. Chao.